Ya. Está viendo cómo es que IntelliJ para hacer HTML se puede usar, pero está viendo si se puede usar para PHP. No lo he usado nunca con PHP. Sí, la verdad es que pensé que había una opción acá. A ver si pongo module. No, Ya de red. por ese lado no va. Mm, Ya, sí, volví, me cambié de red. Esto, tiempo, estoy levantando todo. Mm, diagram, data Me source. quedé, me quedé. No, mira, para PHP no lo encuentro. A ver, es Framework SQL Support, no. Lo tengo que buscar en internet. ¿Cómo se hace para trabajar con PHP acá? O sea, igual un archivo PHP, un archivo plano de texto, igual que los programas en Java. O sea, pero no sé si tiene la sintaxis, si esta cosa. Tendría que buscar. No lo he probado. Puede ser que tenga otra para PHP, como dice Benjamín. Esto creo que- HTML lo pueden hacer ahí. Listo. Lo que estaba haciendo era ver si se podía trabajar en PHP desde IntelliJ. Benjamín dice que bajó otro de la misma Forzar los empresa. archivos de Otro para trabajar en MariaDB. PHP. Ya. ¿Cuál bajaste, Benjamín? ¿Cómo se llama? Las decíamos, nos van a tener que cobrar. Las actividades que siguen en grupo tengo que. No sé dónde las dejé, no las he puesto todavía. Y otras anteriores me las van a tener que cobrar. PHP Storm cree Benjamín. Ya. Habría que buscar eso como editor. Es gratis con el correo. Bueno, IntelliJ, claro, es gratis con el correo de la universidad. El equipo de TextEdit no destaca, no hace. O sea, la gracia de estos editores no hacen cosas, no es como Java que uno va trabajando y va compilando y va mostrando errores. No, lo que hacen estos editores es simplemente mostrarle la sintaxis, destacar los tags y las variables propias del lenguaje. ¿Ya? Y lo que es que se necesita un editor que sea capaz de mostrarles eso simplemente. Y como dice ahí Benjamín, habría que buscar para los que tienen Mac o que quieran trabajar en un editor que de la mismo proveedor de IntelliJ. Hay uno que se llama aparentemente PHP Storm y que también, al igual que IntelliJ, es gratis si uno lo intenta descargar con la cuenta uno se registra con la cuenta de la universidad. Profe, Ujú. es que intenté como para probar nomás hacerlo con el text ¿Ya? edit y ¿Ya? como que lo tiraba a la carpeta, pero no me muestra todo el código, como las paréntesis, HTML y todo. En vez de mostrarme, por ejemplo, Hola A ver. Mundo, me muestra todo. Pero es que tú le hiciste doble clic a eso, ¿o no? ¿Cuál ¿Cómo? que hiciste para verlo, Denise? No, pues lo puse como muestran en el Que comparta video. pantalla. ¿Puedes compartir tu Ya. pantalla? Ese problema de tenerlo varios, entonces como para clarificar las Sí. posibles. Tienen que permitirme mostrar pantalla. Perdón. Ahora lo voy a habilitar. Permíteme. Ahí Ya, está. tengo todo. Apagué la cámara porque tengo problemas con internet, entonces ya. Sí, sí, tiene fibra atómica, instalaste fibra atómica en la casa y no funciona. Tiene como Fibra cuatro de proveedores alpaca. de Tiene fibra de alpaca esto. fibra. Tiene como cuatro proveedores. Ya, entonces estamos Control, ya, ok. haciendo partir el servidor. Estaba tratando de partir ahí. No sé por qué justo ahora se demora tanto. Ahora se demora. Ahora se demora. Start. Mm,
Ya, Ahí metí la carpeta ya, perfecto. y Súper. ahí está el intento 1. Que Ya. este. Parece que no tienes extensión tu archivo. Ya. Es que Ah, ya. lo Ya, guardé ok. como HTML y incluso puse intento1.html, igual como lo hicieron en el Ya, video. ok. Y ahora voy a la aplicación. Y pongo acá arriba. Y me sale eso. ¿Puedes poner, hacer clic arriba en donde esté la dirección IP que te apareció? Sí, eso. Dice intento HTML, intento HTML. Y te lo muestra como texto. HTML. Qué raro. A ver. Déjame mirar una cosita. Ya, saca el cursor de ahí. A ver, déjame una cosa del Está código. en htdocs. Sí, me lo está sirviendo. Ah, está en htdocs. A ver, Sí. muéstrame de nuevo. Ahí metí la carpeta. Puedes hacerla. A ver. Aprieta Command I en el. Ahí. ¿Y Command latino? y latina, sí. Command. Está aquí en LAMP, htdocs, sí, sí está en htdocs. Ahí 2 días. Raro, a ver. Ya, cierra entonces esa ventana de información que apareció. La tendríamos que ver después porque está como extraño. A ver, y Apache está sirviendo. A ver, déjame ver. Bueno, mientras voy a hacer una prueba yo en mi computador mientras Claudio hace la clase, que hora es. Sí, tienes 15 minutos de clase, Claudio, porque viene Sergio García hoy día, 1:15 para las 11. ¿Dejo de compartir? Sí, deja de compartir. Yo ya voy a tratar de replicar la situación acá en mi computador mientras Claudio hace la clase. Ya, Claudio. Ah, mira, Fiorella dice que no le funcionaba con HTML y tenía que ponerle HTM para que se viera como página. Haz esa prueba. Hagan esa Pero guardar prueba. el documento o Sí, le pongo al final como el nombre .htm. al guardar el documento que quede con HTML, cámbiale la extensión, porque le pusiste extensión HTML o no? ¿No se la Sí, pusiste? sí, se la puse. Cámbiasela a HTM. Ya, a ver, voy a probar. Ya, Claudiño. Claudiño. Ya, chicos, Sí, entonces recapitulando, un poco a modo sí. de... A Acuérdate modo de ir mandando el de... código a la medida que tengas avances por el chat, porque por eso le sirvió harto. Ujú. Ya, entonces teníamos el procesar, ¿cierto? Lo habíamos movido al index, lo vamos a mover ahí, ¿cierto? Entonces aquí vamos a checar. Ya, ahí está el procesar entonces. Y ahí deberíamos tirar ahora lo que es el localhost. No, era index, ¿no? Index. Era index. Ya, vamos depurando. Index HTML.
Estamos en el htdocs de i210. Revisamos si el champ está andando. Ah, no, me tira de... Ah, me está tirando de que la conexión no es privada. Acceder al host. Ya, y ahí entró. Entonces ahí teníamos el formulario. Pusimos a Felipe Cubillo. Ya, y nos está tirando. Ahí vamos, ¿cierto? En lo que es mostrar el dato. Vamos a revisar acá. Vamos recapitulando. Tenemos en el procesar PHP. Ya, este es el formulario de ida. Ya, con los dos inputs. Y ahora vamos a abrir aquí mismo, el procesar, porque le estamos diciendo ahí en el form action que procesar PHP. Ahí va a mandar el nombre y apellido que acabamos de enviar, ya, con los datos que van. Entonces lo dejamos acá. Y nuestro procesar, bueno, bota ahí, se dan cuenta, el H1 dentro del body, dentro de la estructura. Tenemos un primer bloque PHP, ¿cierto? Que dice hola mundo. Y lo importante es que cómo capturamos, cómo atrapamos lo que mandó el formulario al otro lado, lo estamos tomando a través de esta super variable que se llama peso_get, ¿cierto? Con nombre y apellido, ¿ya? Peso_get apellido, con comillas, ¿cierto? Y lo estamos asignando a la variable nom y a la variable ape. Y ahí podemos empezar a manipularlo sin mayor problema, ¿sí? Y después probamos este otro bloque PHP que usa un ciclo for para poder emitir un conjunto de líneas. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Vamos a utilizar un for on while entonces para poder empezar a generar líneas de una tabla que queremos llenar, ¿ya? Que queremos llenar al momento de generar, ¿cómo se llama? Al momento de generar a lo mejor algún select de una tabla, por el tema de un buscar. Entonces vamos a hacer un buscar de una tabla, si es que alcanzamos, lo vamos a dejar más o menos encaminado, ¿ya? Y con eso vamos a poder hacer que un bloque PHP con este for entre medio vaya generando las líneas del table, las líneas de la tabla, y que tome los datos de la consulta, ¿sí? Entonces para eso necesitamos, como habíamos dejado de tarea que ustedes revisaran, los vamos a empezar a revisitar, ¿cierto? Ya, aquí más o menos se ve, ¿cierto? Y el tema de... Ahí ya, ahí se ve mejor. Estoy moviendo el chat al lado. Profe, ¿por qué hay un solo salto de línea en la parte HTML y en la parte PHP si hay dos BR? Ah, buena pregunta. Revisemos. Revisemos qué es lo que pasó o qué es lo que ocurre. Me decías en la parte de HTML, acá en el HTML. ¿Eso te refieres? No, en el procesar, ¿Ya? en el procesar sale, Los BR del procesar. no, pero ahí parte de HTML normal, dice, y salen dos BR. Y yo veo un solo salto de línea, no sé si hay dos. Esos Parte dos. HTML normal, y hay uno. Veámoslo con el inspeccionador. Aquí lo que estamos haciendo es verlo en el lado cliente, como viene, como lo mandó el servidor. ¿Ya? Hay dos, po. El primero que cambia, mira, el primero que El primero, el cambia salto fue de de línea. normal y el El primero, segundo es el de la salto de línea en línea, y el otro blanco. es la línea en blanco. Sí. Son de los dos, no son dos líneas en blanco. ¿Cuál era? Ver código, inspeccionar. Ahí. Me mañé con el navegador. No me deja. Oh, ya. Ojalá no se quede pegado, pero ahí está. Ahí están los dos BR. Entonces, el Acá primero ya. es el salto de línea, para que no escriba a continuación al lado derecho después del punto, como decía Franco, y el otro me genera una línea, un espacio en blanco, una línea en blanco. Ya, eso. Entonces, volvamos a la diapo para dejar al menos avanzado el tema del tema de la conexión. Vamos rápidamente. Ojalá no pasara así todo. Ya, entonces, vamos raudamente. Primero el tema de la conexión. ¿Ya? Era acá. ¿Ya? Este es el trozo, o en realidad esta es la función, ¿ya? Es el MySQL Connect, es el que permite, ¿ya? Generar una conexión a la base de datos. Esa es la instrucción. El MySQL Connect lo que va a retornar es nulo o nada o cero, que es lo mismo en el caso de Java, ¿ya? Cuando no se pueda realizar la conexión. Y para eso le tengo que pasar 4 parámetros.
la dirección IP, en este caso para nosotros localhost, porque es aquí mismo. Ya en el caso de los con Mac colocan el número, esa serie de 4 números separados por punto, que es la dirección IP, pero que también es equivalente al localhost. ¿Ya? El usuario típicamente en este caso va a ser root, no RUT, sino que ROOT, porque uno entra a la base de datos como raíz o como usuario de máximo nivel, que en este caso se llama root, ROOT. ¿Ya? La password, ¿ya? Que es la password para ese user, para ese usuario que es root, ¿ya? Y la password generalmente va a ser null. Ahí lo importante es que null no hay entre comillas, porque es null porque no tiene password, ¿ya? Salvo que ustedes en la instalación de Champ hayan hecho algo y al momento de la instalación le hayan asignado algún root a esa password. Si no es así, Claudio, sí, dime. cuando hablas de null, ¿va las comillas vacías? Va sin comillas, va coma, Comillas. null, coma. Eso. Lo Ya. vamos a probar ahora cuando hagamos una conexión. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer eso, la conexión y que nos diga bien, o que nos diga no ocurrió, o que nos diga un error de base de datos y vamos a probar con qué combinaciones. Y el cuarto es la base de datos, es decir, cuál es la carpeta de Champ, disculpa, cuál es la carpeta del PHP-MyAdmin, por así decirlo, que es el equivalente a cuál es la esquema o carpeta o base de datos del administrador de base de datos donde están quedando las tablas. ¿Sí? Esos son los 4 parámetros. Si los 4 están correctos, entonces link no va a ser vacío y me va a dar una dirección, que en realidad yo no necesito memorizarla o mostrarla porque es una dirección interna, pero me da la dirección, me da la conexión a la base de datos. Y esa conexión a la base de datos es la que después se le pasa a las otras consultas, como por ejemplo aquí a mano derecha, a la MySQL query. Yo le digo, mira, en este link, en el fondo a este usuario, host, password y a esta base de datos, ¿ya? A este conjunto de tablas que pueden haber en esta carpeta del PHP-MyAdmin, a este yo quiero que le hagas esta consulta. ¿Sí? Entonces por eso es importante, estas dos son las dos funcionalidades primeras y más básicas de conexión y de consulta a base de datos. ¿Ya? Entonces empecemos a probar el tema de conectarse. ¿Les parece? ¿Ya? Esto simple. Después con eso conectado, aquí está el ejemplo de cómo embeber dentro de un for. Aquí está con un while, pero eso puede ser con for también. ¿Ya? Cómo sería el tema de después ir tomando ese manto de datos, ¿ya? Que toma como resultado, que bota el MySQL query en esta variable que es de tipo result, pero que no es un valor, sino que es un manto de datos que queda ahí en result con varias filas y varios campos. Y después como ese peso result, si se dan cuenta acá, en el MySQLi fecha array, ¿ya? Va sacando, toma ese manto de datos y lo va parcelando y me lo va entregando por fila. ¿Sí? Me lo va entregando por fila porque se lo va asignando a peso row. ¿Ya? A la variable peso row, cada vez que yo invoco a esta instrucción MySQLi fecha array, me entrega al principio la primera fila y después cada vez que lo vuelvo a llamar, la siguiente fila, hasta que cuando se acaban todas las filas, me va a retornar 0 o null. Y por eso este ciclo acá ya funciona. While, mientras me entregues una fila, en el fondo que sea distinto de null o distinto de 0. ¿Y por qué? Porque en el caso de PHP no es como Java, es más parecido a C. En el fondo, 0, nulo y falso son lo mismo. Entonces yo puedo preguntar while 1 y eso es true en el fondo, while true, y va a dar muchas vueltas. Si coloco while 0 o if 0, eso siempre va a ser falso y por tanto no va a entrar a esa condición o nunca va a entrar al ciclo. ¿Ya? Entonces recuerden eso. ¿Ya? En los lenguajes de scripting ocurre eso, que generalmente el 0, el nulo, son falsos, son lo mismo. No hay diferencia, no existe el tipo boolean, por así decirlo, donde hay un verdadero o un falso, sino que eso se asume cuando una dirección de memoria es nula, ¿ya? O el entero es 0. ¿Ya? Eso equivale a falso, y cualquier cosa distinto de eso es verdadero. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, y después esto se parsea por letra, eso lo prefiero ahondar después, no ahora, porque no lo vamos a alcanzar a ver, lo vamos a empezar a ver la otra semana, pero sí al menos alcanzar a ver la conexión. Perdón. Ya, veamos la conexión a base de datos entonces. Vamos a probar. Entonces lo primero aquí sería, vamos a duplicar la pestaña, duplicar, ojalá no se me caiga porque necesitamos volver al
localhost. Ojalá no me tire problemas de... Ahí está. Vamos a entrar al phpMyAdmin, que es el administrador de base de datos. No, me trapiqué. Perdón, que me trapiqué. Faltó el vasito de agua. Entonces ahí vamos a entrar a nuestra super base de datos, que es venta. Y supongamos que vamos a intentar hacer primero una consulta select, ¿cierto? Sobre proveedor. Pero para eso primero tenemos que hacer la conexión a la base de datos, ¿ya? Entonces vamos a crear... vamos a crear un PHP nuevo, que lo vamos a llamar... no le pusimos nombre. No importa. Ya, vamos a crear una función o un código que haga la conexión a la base de datos y después lo vamos a embeber o lo vamos a colocar dentro de este connects.php. ¿Les parece? Lo vamos a llamar tal cual como las diapos, connects.php. Y de ahí después la vamos a llamar. Coloquémosle ese mismo nombre y lo grabamos. Esto es grabar como. Me va a pedir grabar. Y se tenía que llamar con minúscula connects de conexión.php. Buscamos aquí, el selector acá abajo es solo para que el intérprete, para que el editor sepa de qué código se trata y me ayude con los colores de las palabras, ¿ya? No es que le agregue la extensión, por eso uno tiene que agregarle la extensión. Se dan cuenta que ahora el programa sabe de que estas palabras reservadas, if, si yo lo escribo con 2 letras, no queda en color, entonces ahí uno memotécnicamente o visualmente se da cuenta, ya, function, o si lo coloco con K no marca, entonces yo sé que cometí algún error. Entonces a este código que le vamos a colocar, usuario, localhost, root, la password es null, ¿se dan cuenta ahí? Este es un detalle bien importante, se dan cuenta que yo hice copy-paste desde Diapo, desde otro lado, desde una página web o desde cualquier lado. Tengan cuidado con las comillas, porque se ven igual o casi igual y quedan mal copiadas. Por ejemplo, esta comilla quedó copiada mal, quedó con otro estilo, y eso no lo va a reconocer y me va a tirar error después, ¿ya? Esos detalles así no se notan cuando uno utiliza otro tipo de editores como Word o Notepad u otro, ¿ya? Entonces aquí borramos las 2 comillas, aparte que una estaba mala, y colocamos null porque null es la password, y después colocamos acá el nombre de la base de datos que se llama, en nuestro caso particular, venta. Venta. ¿Por qué? Porque esa es la carpeta venta y las tablas a las que queremos acceder son estas que están en la carpeta por decírselo en términos memotécnicos. Formalmente ese es un esquema o base de datos. Entonces el MySQL tiene un conjunto de esquemas o bases de datos que no hay que tocar, como MySQL, Performance Schema, Information Schema, phpMyAdmin. En phpMyAdmin seguramente van a estar todas las tablas que tienen que ver con este módulo web que permite acceder a la base de datos vía web, al DBMS, a MariaDB vía web, ¿ya? Entonces nos deja test para que nosotros juguemos y yo preferí crearlo, hacer la importación de ventas SQL en una carpeta o en un esquema venta para que no quedara enredado con todas las otras cosas que tengo en test. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Entonces volvemos al context o al editor de texto y esto debiera generar algún tipo de conexión, ¿ya? Aquí va a decir que retorne el link cuando no hay error. Hay un exit, así que si esto no retorna, el signo de exclamación sigue valiendo lo mismo que en Java, que es un not, ¿ya? Una negación, ¿ya? Y por tanto funciona así. Entonces esto va a entrar si es que no hay conexión. En el fondo, si link o si el MySQL connect retornan 0, porque hubo un error de algún tipo y no pudo obtener la conexión, no existe venta, ahora va a empezar a probar, ¿ya? No va a dar 0, 0 es falso, y negado me va a dar verdadero, ¿sí? Y por eso va a entrar aquí al eco, me va a decir, hubo un error, no me dice cuál, pero hubo un error, y exit quiere decir que se sale, no sigue con la ejecución del código PHP. Y si eso no ocurre, si no entra live, entonces, ¿qué va a ocurrir? Me va a retornar el link. Aquí, más que retornar, yo voy a cambiarlo para que me diga al menos conexión exitosa. Franco, ¿cómo vamos con el tiempo? Todavía no ha llegado Sergio, me parece. Ya. Pero estamos como de estar por llegar en 2 minutos más, 2 o 3 minutos más. Conexión exitosa, ya, listo. Entonces vamos a llamar directamente a connects.php. Entonces acá en nuestro otro
colocamos directamente connects.php. A ver qué cosa nos va a mostrar. Súper, no nos mostró nada. Vamos a ver, al menos no se cayó. Ya. Vamos a ver, va ahí y le vamos a borrar el return link. Hay una consulta, ¿no? El usuario se llama root siempre. A ver, lo que pasa es que el PHP MyAdmin permite definir varios usuarios. Ahora no, a nosotros no alcanzamos, en general, no les enseñamos a cómo crear nuevos usuarios y a cada usuario no es para un usuario real, sino que el DBMS entiende por usuario otras aplicaciones que tienen permisos para entrar a algunas carpetas o esquemas y hacer ciertas cosas en algunas tablas. Entonces eso se le llama usuario. Aquí ustedes estamos entrando a la base de datos, intentando al menos ahora entrar con root, que es es como el super admin, ya es como el admin de Windows. Es el usuario de más alto nivel y que tiene todos los privilegios. Y por eso usamos root, porque en el fondo no tiene restricciones para poder hacer cualquier operación sobre cualquier esquema, sobre cualquier tabla y cualquier tipo de operaciones. Por ejemplo, perfectamente yo podría crear después un usuario que pueda entrar solo a venta y únicamente poder agregar a la tabla demanda y listar. O que pueda ver, pueda solo hacer select, pero que no pueda ni alterar la tabla. Recuérdense que están el lenguaje, están las instrucciones de DDL, ya, disculpen, de Data DDL, ¿sí? Data Definition Language, que no puede hacer un drop table, que es súper peligroso, ¿cierto? Que no puede hacer un alter table, que modifica los campos que puede tener la tabla, y que ni siquiera puede hacer nada más, ni siquiera insertar a lo mejor y puede hacer solamente select de consulta. Entonces uno puede ir restringiendo a través del uso a través de la creación de usuarios en el DBMS con distintos privilegios. Ya, pero mientras nosotros vamos a usar el root solamente. Ya, entonces esto es eco local. A ver, coloquemos otra cosa para ver si nos tira un error. Vamos chequeando. Ah, capaz que no tenía guardado. Claudio, ¿Sí? llegó Sergio García. Ya. Cierro con el último ingreso, ¿no? Ya. Lo vamos a dejar hasta acá porque por alguna razón capaz que el no seguro, el navegador me está filtrando qué es lo que se puede hacer. Debe ser eso. Sí. Permitir. Volver a cargar. ¿Estás con el HTTPS o no? Sí, pues No, están por eso, como que lo pilló como que fuera algo no seguro, pero antes no me había pasado, entonces Pero lo está bloqueando. anteponle HTTP, / directo. Lo estás Igual lo está bloqueando porque igual. debió tirar un error. Ya. Ah, no, porque está en una función, ya no dije nada. Más fácil. Ah, Ahora sí. Último para no quedar tan último mal. intento para ver si el profesor Cubillo aprueba la Listo. asignatura. Ahí tiró el error, ¿ven? Y dice explícitamente, no conozco la base de datos ventas. Entonces ahora lo vamos a corregir porque colocamos ventas. Ya, colocamos ventas, lo guardamos y ahora sí colocamos ahí y dice conexión exitosa con ese código extraño, ¿ya? Ese problema de acento se resuelve, lo googlean por internet, después lo vemos colocando charset igual UTF-8, ¿ya? Para que aguante letras con acentos y la ñ. Al momento de mostrar HTML, eso no es PHP, sino que es HTML. Ahí, Eso. bueno, Natalia pregunta por qué está dentro de una función, porque es más cómodo. Así como lo vamos a ocupar, este conjunto de instrucciones se va a ocupar después en varias páginas, porque cada página que haga una operación en la base de datos va a tener que conectarse a la base de datos. Es más fácil que esté en una función que uno llama con un solo nombre. Y realiza entonces estas 4 instrucciones que están acá adentro. De todas maneras, al final de la clase hay dudas, podemos ir viendo las situaciones particulares. Entonces, damos paso, Claudio, a las consultas del proyecto. Profe, Natalia. ¿puede enviar el código, por favor, en el chat? Ya, Gracias. ahí Claudio va a mandar la código por el chat. Bueno, como les comentamos, hoy día está con nosotros Sergio García, ayer no pudo estar con nosotros.
y está aquí para poder atender las consultas que les hayan aparecido a ustedes en el diseño del sistema, en la etapa de diseño del sistema. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Gracias, Franco. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Ok. Gracias. Gracias por venir, por en el fondo destinar tu tiempo a este proyecto. Entonces dejo la invitación abierta para que quienes tengan consultas respecto de los datos que sean, o los antecedentes del problema que se han descrito. Bueno, mientras surgen consultas, yo te voy a hacer una consulta respecto de los datos, porque mira, publicamos en el aula virtual una síntesis de los datos. Hay algunos casos de los informes de estudiantes de intercambio. Pusimos particularmente los de ingeniería industrial para también motivar a los estudiantes a que participen de este programa cuando les llegue el momento de estar por ahí en tercer, cuarto año y quieran viajar al año siguiente a intercambio. Y también pusimos datos respecto de de las asignaturas, perdón, de los programas de intercambio que están vigentes, el archivo Excel, y pusimos una lista acotada de los antecedentes de, déjenme, lo voy a mostrar acá. Espérense. Profesor, ingresar. Actualizar el contacto justo hoy día. Volver. Pues no me deja entrar esta cosa. Ingresar. Un segundo. Profesor. Actualizar el contacto. Inicio una hora acá. Ya. Vamos a entrar acá. Yo tenía unas dudas. Que esto cargue. Compartir, voy a compartir acá la pantalla. Ya, ahí me imagino que se está viendo mi pantalla. Y vamos a entrar acá a la unidad 3, donde está el Excel. No, perdón. Proyecto. Donde está el Excel de la base histórica. Aquí la base histórica está sintetizada. Me tomé la libertad de cambiar los nombres y los roots en el fondo para mantener la privacidad de los datos originales, pero no alterar la estructura, y la corté a 64 registros, 63 registros, siendo que en realidad eran un par de miles los que había en la tabla original. Y hay unas dudas, por ejemplo, que aparecen acá en la observación de los datos. Aparentemente hay una columna que es el identificador, que está en la columna A, que parece que fue un identificador del intercambio, pero hay algunos estudiantes que no tienen ese identificador, aparecen en blanco. Entonces te queremos preguntar esas situaciones, si efectivamente todos los estudiantes requieren identificador o no, si está bien que estén en blanco o deberían siempre tener un identificador. Ya. Esa columna de la izquierda que ustedes han denominado identificador no tiene ninguna relevancia en la administración de los datos. En algún momento se usó simplemente para numerarlo y para ver cuántos alumnos son los que se han ido de intercambio, pero la verdad que en realidad no es un identificador. ¿Ya? No tiene ninguna relevancia de información. Perfecto, perfecto. Otra consulta es que hay algunas situaciones, hay una cosa aquí. DB, identificador de la carrera, pregunta Ignacia, creo que el dígito verificador del root, ¿no? Exactamente. El dígito del root. Perfecto. Hay algunos alumnos que figuran más de una vez. Por ejemplo, aquí hay una alumna de filosofía y educación que tiene 3 filas, ¿no es cierto? Y tiene una actividad de investigación de tesis, y los periodos académicos son diferentes. Aquí hay 3 periodos académicos. ¿Ya?
Y hay otros casos similar, es un caso de investigación, acá uno de ingeniería, y es convenio bilateral, doble titulación, ¿ya? Entonces también tiene 3 periodos distintos, ¿ya? La pregunta es si, en el fondo, cada vez que un alumno está en un semestre académico distinto en extranjero, aparece una fila dentro de la tabla. Sí, sucede eso porque para términos de registro, un alumno de intercambio que está 2 semestres en el extranjero, en realidad, tanto para nosotros institucionalmente como para el Ministerio de Educación, se considera como 2 alumnos de intercambio. ¿Ya? Ya. Entonces, claro, lo hacemos de esa manera porque luego cuando nosotros nos piden información de diferentes lugares, desde gestión, desde análisis institucional, luego también del ministerio, entonces nosotros informamos a los alumnos que han ido de intercambio por semestre o que han Ya. estado de intercambio por semestre. Por lo tanto, nuestra base histórica registra los alumnos que en cada semestre, en cada periodo, han estado en una actividad internacional y por eso se repiten aquellos que han estado, digamos, más de un periodo. Perfecto. Y pregunta Alonso, ¿puede haber más de un intercambio al año por alumno? Al año, el mismo año. En instituciones diferentes es algo que no se ha dado nunca y es muy difícil que se pudiera dar. ¿Ya? Lo que sucede con cierta regularidad es que un alumno estando de intercambio solicite extender su estadía por otro semestre más. La estadía máxima de intercambio en la modalidad de semestre de intercambio es de 1 año o 2 semestres. Los que pueden estar más de ese periodo son aquellos alumnos que en su mayoría hacen programas de doble titulación. En algunos casos, por ejemplo, los alumnos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, tanto los de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica como la Ingeniería Civil Electrónica, por ejemplo, tienen un convenio con la Universidad de Amiens en Francia, y el periodo o el programa la duración del programa de doble titulación es de 4 semestres. El mismo caso sucede para los alumnos de Ingeniería en Construcción que van a cursar el programa de doble titulación a Clermont-Auvergne en Francia, en donde también el periodo de programa es de 4 semestres. Perfecto. O sea, en el fondo, cada vez que un estudiante está en un periodo académico nuestro afuera, genera una fila dentro del archivo. Correcto. Ahora, me parece que ha ocurrido, porque tengo conciencia como jefe de docencia, que me parece que hay alumnos que de todas formas han hecho 2 intercambios en 2 periodos distintos, 2 intercambios diferentes. Sí, ¿Hay algún caso por ahí? sí, normativamente no hay restricción al respecto, ¿ya? Pero respecto a la pregunta particular del alumno que si hace un alumno puede hacer 2 intercambios durante el mismo año, eso es poco probable. Es probable que el alumno postule para 2 periodos diferentes. Eso sí se podría hacer, porque el reglamento de movilidad establece que un alumno, el máximo periodo que puede estar de intercambio son 2 semestres. ¿Ya? Ahora, no señala si deben ser consecutivos o no. Entonces pueden ser 2 semestres. Perfecto. Hay información en la tabla que, bueno, entonces en la columna A era un simple correlativo. Tenemos identificación del estudiante, la cédula, identidad, la facultad, escuela, carrera, universidad. Oye, ahora a todo esto, para que sepan, va a haber un cambio en la estructura en la denominación de una escuela. La escuela de construcción y la escuela de transporte, ingeniería de construcción y ingeniería de transporte, se fusionaron, se van a fusionar y van a cambiar la denominación además. O sea que eso se los comento en general a todos ustedes. País, vía. Ignacia pregunta si pueden añadir el rol PUCB para diferenciar a los alumnos. Esa, Ignacia, es una decisión de diseño. No sé si Sergio tiene alguna le favorece o no le favorece que sea ese código, puede ser otro, digamos. Sí, en general nosotros cuando administramos la información de los estudiantes y la consultamos internamente con otras unidades de la universidad, lo hacemos identificando al alumno a través de su root. Perfecto.
Ingeniería en transporte, materia de construcción. No, Luis, no es así. Está sugiriendo un nombre de la carrera. Actividad. Ya, estas actividades, ya, hay una cosa que es, bueno, universidad destino, país, vía. La vía son los tipos de, es un conjunto acotado de mecanismos de participación, ¿correcto? SINDA, convenio bilateral, etc. Correcto, sí. La universidad tiene convenios bilaterales, que son acuerdos, ¿no es cierto?, suscritos, acuerdos de cooperación suscritos de la universidad con otras instituciones, a través de los cuales se acuerdan ciertas cooperaciones, y entre ellas está, por cierto, la movilidad estudiantil, del pregrado en este caso. Ahora, hay otras instancias en las cuales participa la universidad, que son redes multilaterales, en las cuales participan varias instituciones. La más grande es ICEP, que es una organización con sede en Estados Unidos, y en la cual hay universidades asociadas, miembros que forman parte de ICEP. Son cerca de 300 instituciones alrededor del mundo, y por hecho participar o estar suscritos a ICEP nos permite tener o gestionar movilidad entre estas instituciones bajo términos que son más o menos parecidos a los que están establecidos en un convenio bilateral. Entonces, eso permite que durante el próximo semestre tengamos un alumno de la PUCB que va a ir de intercambio a Corea del Sur. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún convenio bilateral con universidades de Corea, pero hay 4 o 5 universidades coreanas que forman parte de ICEP, también nosotros formamos parte, y entonces eso nos permite que nuestros alumnos puedan postular a esas instituciones. Lo mismo sucede con SINDA, también, que es una red en donde participamos cerca de 30 instituciones de América Latina principalmente, y hay una también, bueno, América Latina, España e Italia. Perfecto. Las actividades son también un conjunto acotado de actividades. Me imagino que esta podría, a lo mejor, no sé si estas son fijas o podría en el futuro agregarse una nueva categoría de actividad. Yo creo que son más o menos fijas, e incluso hay algunas que están más bien en retirada, podría llamarlo, como es la investigación de tesis. ¿Por qué lo señalo? Porque la investigación de tesis, antes, y ahí Franco tú me puedes ayudar, antes usualmente las tesis estaban fuera del currículum. Sí. Y hoy día, y hoy están prácticamente todas incorporadas dentro del currículum. Por lo tanto, lo que hacían anteriormente los alumnos es que una vez que terminaban su currículum, ¿no es cierto?, iban de intercambio un semestre a tomar asignaturas que pudieran aportarle algunos conocimientos relevantes para complementar su investigación de tesis. Ahora, como las tesis están incorporadas en el currículum como un curso, entonces lo que corresponde ahí es hacer un convenio bajo la modalidad del semestre de intercambio. Claro. Entonces, esa es una actividad que está más bien quedando un poco obsoleta, y las que se mantienen, por cierto, son los cursos semestrales, los programas de doble titulación, que son 5 o 6 los que están vigentes, y esperamos que puedan crecer, que se pueda sumar ingeniería industrial, por cierto, y las prácticas profesionales. Entonces, yo en ese caso lo agotaría más bien a 3 tipos de actividades: las prácticas profesionales, los semestres de intercambio, o los cursos semestrales, y los programas de doble titulación. Ya, perfecto. Alonso pregunta, otra duda es que, por ejemplo, los memorándums se guardan en alguna base de datos, porque teníamos la duda de que la base de datos que estamos diseñando nosotros solo sabemos guardar datos de tipo string, numéricos u otros, pero no archivos como tal. Ya eso vamos a resolver después, un tema técnico eso. Es posible guardar datos, pero no es necesario que todos los datos, que todo lo que es antecedente se guarden en la base de datos. O sea, hay cosas que se pueden seguir gestionando por otras vías. En el fondo, la pregunta que hacen es si interesaría guardar el memorándum asociado a la convalidación de asignaturas dentro de la misma base de datos.
¿O eso se puede mantener por una vía separada, digamos? No, eso se puede mantener por una vía separada, porque de hecho el memorándum, para nosotros por supuesto es un registro, pero lo que finalmente es relevante es la resolución que luego emite la Dirección de Procesos Docentes, que sí queda registrada en un archivo. Ahora, yo tengo que hacerle ahora una mención respecto de algunos cambios normativos que en este curso de las últimas semanas se han introducido en nuestra universidad, porque el proceso de convalidación o reconocimiento de estudio es diferente a lo que existía antes. Entonces, ustedes están trabajando con una serie de memorándum que tenía o que contenían los cursos que se convalidaban, ¿cierto? Y el objetivo de eso era que ustedes podían construir una base de un buscador en donde el alumno pudiese acceder a esa información. Bueno, la Dirección de Procesos Docentes trabajó en eso. Estaba trabajando en eso, yo no lo sabía, y levantaron la información de convalidaciones de los años 2018 y 2019, que yo los tengo en mi poder, y bueno, lo he compartido con la unidad académica y lo hemos compartido también con los alumnos que están en proceso de postulación actualmente, para irse de intercambio. Y el propósito de eso, que se le ha llamado Registro Histórico de Convalidaciones Internacionales, es que los alumnos puedan acceder a él a través del navegador académico. Entonces, estamos trabajando junto con la DECIC en que existe un buscador de convalidaciones y que esté alojado en el navegador académico. O está trabajando, digamos, la DPD estaba trabajando en eso. Ya, yo no tenía conocimiento de ese trabajo que estaban realizando. Entonces, ahí hay un elemento que es nuevo y que va a ser definitorio en cuanto a las decisiones que tomen los alumnos, y que me parece relevante. ¿En qué sentido? En que nosotros queríamos construir un buscador que orientara la búsqueda de los estudiantes, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy se ha generado un documento oficial o una base de datos oficial por parte de la universidad que va a permitir que los estudiantes vean en esta base los cursos que se han convalidado, las asignaturas que se han convalidado, y que por lo tanto una vez que ellos decidan cursar esa asignatura en el extranjero, inmediatamente se convalide por la asignatura equivalente acá en la PUCB, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo hoy no sé si es tan conveniente incluir en este buscador un registro de convalidaciones que no sea el oficial que tiene la Dirección de Procesos Docentes, y que es sobre la cual, por supuesto, se van a hacer las convalidaciones en el futuro. Entonces, eso yo hoy día, y creo que ahí Franco puede coincidir conmigo, preferiría excluirlo para no generar bases, dos tipos de información que no necesariamente vayan a ser coincidentes, y que eso pudiese provocar confusión en los estudiantes en el futuro. Ya, correcto. Me parece bien. Ahora también uno puede pensar que en la óptica de cómo un sistema de esta naturaleza se puede integrar con el navegador académico y poder engancharse con esa base de datos. Pero eso ya es otro tema, pero ya buen punto, lo vamos a tener en consideración. Pregunta Sebastián, ¿qué diferencia tiene el responsable UA y el responsable DPD1? Ya, está por acá. La información que está desde... si te puedes mover hacia la izquierda, Franco, te lo agradecería. La información que está luego del año hacia la derecha, yo tampoco la consideraría dentro de este registro, que tiene como propósito alimentar un buscador que esté a disposición de los estudiantes, ¿ya? La información que está hacia la derecha es más bien información que tiene que ver con las becas que se asignan, y también con una suerte de seguimiento que hacemos, o que se va tomando registro del proceso de convalidación, que es posterior y que también ahora va a cambiar. Así que, por lo tanto, tampoco tiene relevancia para la información que nosotros queremos compartir con los estudiantes. Perfecto. Perfecto. Ahora, sí, hay que tener, sí, Sergio, la mirada de que
no todo lo que está en esta base de datos necesariamente va a ser de acceso a los estudiantes. Tú podrías tener Ya. registrado acá información de uso privado tuyo, digamos, de la unidad que pueda ser interesante. Entonces uno piensa las interfaces en función de los usuarios. Ahora, si eso fuese así, sería importante también poder tener una suerte de registro de las convalidaciones que nos permitan a nosotros hacer un seguimiento del estado en que se encuentra. Ahora, la información que está acá o las columnas que están ahí funcionan o están organizadas de acuerdo a la normativa anterior de reconocimiento de estudio, que hoy día va a cambiar, porque actualmente la convalidación de asignatura se realiza una vez que el estudiante termina su periodo de intercambio. El estudiante, cuando termina su intercambio, debe entregarnos a nosotros el certificado oficial de notas de la universidad de destino, de la universidad extranjera, y adjuntar a ese certificado de notas los programas de los cursos que desea convalidar o que le sean convalidados. El certificado de notas, junto con los programas de los cursos que desea que sean convalidados, se envía a la unidad académica para que la unidad académica revise si esas asignaturas cumplen con los requisitos que están establecidos en el reglamento de reconocimiento de estudio, el que dejó de estar vigente. Y ese reglamento establecía que debía existir un 75% de equivalencia en los contenidos, en la bibliografía, en los objetivos. Era una descripción ahí que la unidad académica tenía que revisar entonces el programa de la asignatura cursada en el extranjero, compararlo con la asignatura, con el programa de la asignatura de la PUCB y decidir, hacer un análisis, ¿no es cierto? Y definir si existía ese 75% de equivalencia que establecía el reglamento. Entonces, luego de ese análisis, la unidad académica emitió un informe en donde se recomendaba aprobar o rechazar la convalidación. Y luego ese documento se enviaba a la dirección de proceso docente, la DPD, la que emitía las resoluciones que luego iban a la Contraloría, y la Contraloría revisaba de que todo el procedimiento estuviese bien hecho y fuese consistente con lo que estaba establecido en la normativa. Se tomaba razón, si es que estaba todo correcto, se emitía una toma de razón, y luego eso se registraba en el navegador académico. Ahora el proceso es diferente. Primero, existe este registro histórico de convalidaciones internacionales. Si la asignatura que el alumno desea convalidar está incorporada en este registro, eso quiere decir que alumnos anteriormente que se fueron de intercambio, tomaron esa asignatura en el extranjero y la convalidaron por una asignatura PUCB, eso queda registrado o está incorporado en este registro histórico de convalidaciones. Y entonces un alumno hoy día busca y dice, voy a tomar esta asignatura porque me la van a convalidar por esta otra. Y eso es automático. O sea, el alumno va a decir, yo quiero inscribir esto en el extranjero y sé que me lo van a convalidar por esto otro, porque ya se ha hecho. Ahora, en el caso en que, y eso el alumno lo va a hacer antes de irse de intercambio. O sea, el alumno sabe que el alumno va a saber que al momento de emprender su viaje, si él toma las asignaturas que dijo que iba a tomar, al regreso se las van a convalidar. Entonces, al regreso, nosotros vamos a recibir el certificado de notas, vamos a verificar que las asignaturas que están contenidas en ese certificado de notas sean las mismas que el alumno informó que iba a cursar, y si son las mismas y están aprobadas, por cierto, lo vamos a enviar a la DPD para que la DPD registre la convalidación. Ya no va a ir de vuelta a la unidad académica como sucede actualmente. Entonces, claro, el proceso hoy día es diferente, es anterior. Hoy día la convalidación, si bien las resoluciones se emiten, por cierto, después que el alumno cursó y aprobó la asignatura en el extranjero, pero el proceso de revisión de las asignaturas va a ser anterior al inicio del intercambio, o al periodo de intercambio. Y la unidad académica van a revisar solo aquellas asignaturas que no estén incorporadas en el registro histórico de convalidación.
Ya, por lo tanto, esta información ya no sería relevante porque no habrían estos mails que circulan entre entre ustedes Exactamente. y las unidades académicas. Sí, exactamente. Ya, y el seguimiento sería por otra vía, digamos. Sí, sí, ahí estamos trabajando en definir de qué manera vamos a implementar el nuevo sistema de reconocimiento de estudio. Tuvimos el reglamento, nos llegó hace 2 semanas. La semana pasada tuvimos una reunión con los alumnos que se van de intercambio este segundo semestre, que a ellos sí le aplica la nueva normativa. El martes recién pasado tuvimos una reunión con los jefes de docencia, los encargados de relaciones internacionales de cada unidad académica para también explicar la nueva normativa y comenzar a definir en conjunto de qué manera vamos a implementarla. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿alguna otra consulta? O sea, porque nuestro alumno parece que tiene otras clases. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿No? Porque si no hay otra consulta, bueno, igual Sergio te quería hacer un comentario por lo que me explicaste recién, ¿ya? Un comentario, como es jefe de docencia, hay una duda que me quedó en el proceso. Pero si no, dejamos la sesión hasta acá. Sergio, si te puedes quedar entonces un segundito. Sí, Y había claro. un estudiante que tuvo un problema con el control que necesita que también se quede un segundito, ¿ya? El tema de la visa y el idioma queda fuera de... el tema de la visa y el idioma. Eso habría que registrarlo, ¿no? Eso también era importante que tener registro. Aquí no está en esta tabla. No está en pero esta sí tabla porque esta tabla es más bien de uso institucional. interno, claro. Claro. Y el requisito de idioma en general, lo que hay que hacer ahí es buscarlo en las páginas web de las universidades. Claro. Ahí hay una fórmula que ayuda bastante a buscar esa información en las páginas web. Si me permite, lo voy a escribir en el chat, Sí. que es el nombre. Un segundo. Puse ahí en el chat la forma en que nosotros usualmente buscamos la información en las páginas web de la universidad en cuanto a los requisitos de idioma. O la otra forma también de buscar información es está bien escrito. Es esa. Una es con el nombre de la universidad más Language Requirement y la otra es del nombre de la universidad más Incoming Student. Perdón, que tuve que... una cosa doméstica acá. Sí, Ignacia, me puedes mandar correo. Nombre de universidad más Language Requirements. Ya, perfecto. Nombre de universidad más Incoming Students. Ya. Excelente. ¿Alguna otra consulta? Hay como que registro. Mira, yo creo que es una sesión de diseño, el registro del manejo de inglés y otro idioma que no es propio del estudiante, sino del postulante. ¿O ustedes prefieren que aquí también, junto con los datos del estudiante, quede registrado también cuál es el nivel de idioma que él maneja, de cada una de las personas? Perdón, no, en realidad lo importante no es el nivel de idioma que maneja el estudiante. Recuerden que el propósito acá, el propósito es que otros estudiantes nuevos puedan buscar información en función de lo que de los convenios que tenemos, por una parte, y por otra parte, en función de la experiencia histórica, ¿ya? O sea, de qué alumnos, más que el nombre de los estudiantes, acá lo que importa es alumnos de qué carreras han ido a qué universidades, ¿no es cierto? Para que sirva de orientación. Ahora, también lo relevante es esas universidades, ¿qué nivel de idioma le exigieron a esos alumnos? Que va a ser también el nivel de idioma que le va a exigir a los nuevos postulantes. Perfecto. Ok.
Ya, entonces dejo a los estudiantes libres para que puedan integrarse en otros cursos, que por favor se quede la persona que tenía problemas con el control, que tuvo un tema ahí con el control. La prueba recuperativa. La prueba recuperativa la tengo que conversar con las personas, le pedí a las personas que debían prueba recuperativa que me escribieran, y porque lo que le hago es le tomamos la prueba, básicamente el examen, digamos, y le calificamos la parte que deben. Ya, pero ahí lo converso directamente, le explico las reglas a todos los que me dan pruebas recuperativas. Pero no es hoy día cuando, o sea, vengo a conversar, pero hoy día no alcanzo a conversarlo. Entonces Sí, va a Michelle, ser, ¿cuándo, profe? conversémoslo el día miércoles, por favor, porque el lunes es feriado, aparentemente va a ser feriado. Así conversemos Ujú. el día miércoles. Me recuerdan al principio de la clase, por favor. Y ahí hablamos entonces de cómo el mecanismo, pero básicamente le tomamos la porción que corresponda del examen, como nota de la prueba recuperativa. ¿Ya? Porque Profe, una duda. ¿así? ¿Eso quiere decir que nosotros no tendríamos como derecho a rendir el examen? O sea, si tienen derecho a rendir el examen, rinden todo el examen, y ahí Pero les es que corrijo. ¿Ah? para rendir el examen necesitamos tener arriba de cierta nota, o sea, para no rendirlo. Entonces, no podríamos eximirnos al examen, porque daríamos la prueba Por eso, recuperativa pero es en que, el mismo momento. no, por eso, que eso necesito explicárselos con calma, para que no se asusten. Necesito Ya. explicárselos con calma, pero dejémoslo para el día miércoles. Pero sepan que en la misma instancia en que se rinde el examen, se rinde la prueba recuperativa. Básicamente lo que les hago es les tomo todo, ¿ya? Y si les basta, corrijo la prueba recuperativa. Si la prueba recuperativa está, o sea, si esa parte les sirve para eximirse, se los considero. Ahora, igual les reviso lo otro. Si lo otro, el haber rendido el examen, les favorece, se los considero. Si no lo favorece, no se los considero. ¿Se fijan? Ya, profe, muchas gracias. Esa es pues, para que no se junten dos pruebas al mismo, muy cercanas, que va a ser imposible manejar. Van a estar ustedes con muchas cosas al final. Pero ahí lo conversamos con más detalle el día miércoles. Profe, eso otro, la revisión del control, ¿usted cree que la puedan, cuando vean lo del problema del compañero, la pueda poner hoy? Eso se lo tienen que rogar al profesor Cubillos. Él es el dueño, el superintendente de los controles del curso. Sí, O lo no sé si tenemos la muy tarde revisión, pero apenas por último que salga el resuelto los puntaje, por problemas. favor. Montserrat, ¿qué te dije la otra vez? En todo ¿Qué caso, recomendación para la vida te di la otra vez, Montserrat? Profe, yo tomo remedios para la ansiedad, tiene que entender. Mira, vamos a ver qué es lo que pasa, porque puede ser que durante la mañana haya habido también otra persona con dificultad de conexión y nos escriben habitualmente al principio de la tarde. Entonces, Después. resuelto eso, ya hacia la noche podemos tener resultados de los controles. Ya, ¿Ya? ya, profe, gracias. Piensa en otras cosas, Montserrat. Voy a pensar en estudiar en teoría ahora. Eso, teoría de sistema. Eso. Ya. Ok, listo, gracias. Nos vemos. Ahí. ¿Quién era la persona que tuvo dificultad con el control? Yo, profe. Claudio. ¿Está ¿Mm? Claudio ahí? Sí. Sí, Ya. A los demás, María, Michelle, Matías, Elías, Ah, Tomás, Franco y Javiera, ¿tienen alguna duda? O si no, los pongo en la sala de espera. Luis. María, hay que mandar un correo para decir. Sí, por favor, María, mándamelo para acordarme. No tengo permiso Gracias. para mandar mensajes privados. Ya, ok. Ya, Elías, nos vemos, que estés bien. Ya. Y Tomás, todo ok, ya. Entonces te voy a poner en la sala de espera, Tomás. ¿Qué estoy haciendo? Porque y era
Era Luis. Luis, tú eres el del problema con Sí, el control. Ya. ahí Ahí, estoy. ahí el profesor Cubillo te va a dar las indicaciones. Sergio. Tendrías que repetirlo. No le puedo mandar mensaje. No le puedes mandar. Ya, tendrías que tengo- repetir el control, Luis. Ahora O sea, mismo. no puedo entrar porque no me, como Cerrado, que simplemente. dije, quizás me aumentaron el tiempo, pero no, mejor preferí no Ya. arriesgarme a Lo vas a tener que dar. empezar lo vas a tener que empezar de nuevo. Claudio, ¿le vas a habilitar ahora el control? Sí, pero lo puedes dar ahora. Sí, sí, Ya. Ya. Lo Entonces, habilito al tiro. ya. eso. Digamos, Gracias. Ok. esto es Te vaya bien, Luis, con el control. 15 minutos para. Esto es Luis Emilio. Luis Emilio Maiben Besoain. Sí. Maiben Besoain. Guardar. Ya. Espérate, tengo que eliminar el intento anterior ahora. Espera. Sí, no era tan simple. Ya. Mientras Claudio arregla el tema del control. Sergio, entonces ahora la cosa va a ser automática, o sea, el alumno ve qué cosas se convalidó antes, imagino que eso de alguna forma la unidad académica cada cierto tiempo revisará si los programas vigentes coinciden o no. Claro, la unidad académica, claro, el propósito es que la unidad académica, bueno, tiene acceso ya a esta base. Qué buena. Y sí, yo lo compartí ahí con un archivo que tengo en Drive, lo compartí con las diferentes unidades académicas. Y el propósito es que ustedes vayan consultando ahí los cursos que se han hecho. Ahora, esta base, este registro histórico va a tener una vigencia de 5 años. O sea, Ya. A medida que va a ser tiempo, el año más antiguo se va eliminando, se va incorporando el último. ¿Ya? Así que de alguna manera los convenios van a estar relativamente actualizados. Ahora, tú sabes mejor que yo que en Europa de repente los cambian programas y hacen modificaciones curriculares de forma importante, pero la unidad académica, una de las cosas que le corresponde hacer es revisar, ¿no es cierto?, este registro histórico y si es que desea sacar alguna asignatura que esté incorporada, puede solicitarlo, eso, ¿no? Ya. Facultad Ya. de la unidad académica. Ahora, ¿y las postulaciones que haga el alumno van a ser visadas? O sea, está este convenio automático, el alumno va a tener, esto es lo que se convalidó, está vigente y por lo tanto él podría seleccionar los cursos que quisiera, ¿no es cierto? Claro, el alumno puede seleccionar los cursos que quiera, pero se los tiene que autorizar su unidad académica. Ya, perfecto. Ya. Ahora, los propósitos de esto es que tanto para la unidad académica como para el alumno sea más sencillo, porque hoy día el alumno envía 20 programas, ¿no es cierto?, de las asignaturas que eligen las diferentes universidades, y el propósito es que esto sea mucho más sencillo y que ustedes revisen el registro histórico, si está incorporada desde el año pasado, desde el año antepasado, listo, ok, ya, no, está aprobada, ¿no es cierto? Y solo se pida los programas y que se haga la revisión y el análisis cuando las asignaturas no estén incorporadas en el registro. Pero una vez que hagan ese análisis y hagan el informe, que va a ser similar a los que hacían, lo vamos a incorporar en el registro y ya para el año siguiente no va a ser necesario, ¿cierto?, volver a hacer el análisis. Ya. Hay una sola situación particular que no sé cómo se va a manejar, que es la siguiente. Cambios formales al perfil me parece que no han habido. Ahí me parece que en el informe, cuando hubo que justificar de que se hacían revisiones periódicas y todo, nos colgamos de las actividades que se hacían. Yo creo que no fueron... Claudio, no estáis hablando con nosotros, Claudio, ¿no es cierto? De consejo. No, de hecho sí. Te voy a silenciar, Claudio. En la siguiente situación, mira, nuestros alumnos generalmente van a tomar cursos optativos afuera porque es lo más fácil de convalidar, además que tenemos esos optativos comodines que se los copiamos a los comerciales y que resultan súper prácticos. Pero el reglamento dispone lo siguiente, que los alumnos deben tomar a lo menos una asignatura de cada una de 3 áreas que tenemos nosotros en su carrera, ¿ya? Y son gestión de economía, métodos cuantitativos y sistemas. Entonces, tiene que tener un optativo al menos en cada una de las 3 áreas. El tema es que si el alumno inscribe todas las asignaturas en un área, no se las podemos reconocer todas, pues le tenemos que reconocer máximo 3 en esa área para que pueda dejar una para las otras áreas. Perdón, pero ese reglamento es de ustedes, de la escuela. No, el reglamento del plan de estudio.
Y eso es un tema que no está ya. reflejado en el navegador. No está reflejado en el navegador adecuadamente esa condición. De hecho, nosotros tenemos optativo de ciencias básicas, optativo de la facultad de ingeniería, que los toman cuando son más chicos, entonces como que no es tan importante eso, generalmente la gente que va a intercambio tiene eso listo. Tenemos optativo complementario, y después optativo profesional. ¿Ya? Pues los profesionales deben tomar uno en cada una de 3 áreas distintas. Ya. O sea, de los 5 optativos de especialidad, tiene que ser al menos uno en el área de gestión de economía, al menos uno en métodos cuantitativos y al menos uno en sistemas. Ya. Entonces ahí en el fondo uno podría decir, mira, sí, todos estos 6 cursos que son de gestión y economía te sirven, pero no te los podemos reconocer los 6 si toman los 6. Te podemos reconocer 3 y ahí va a haber otros que los vas a tener que tomar necesariamente en la otra área. Claro, claro. Es como el tema. Claro, pero como el estudiante va a hacer esta gestión antes de ese intercambio, digamos, la guía, el rol de la unidad académica ahí es entonces cuando el alumno presente su propuesta de carga académica, solicitarle las modificaciones que les permita cumplir con esta normativa que tiene el plan de estudio de usted, ¿no es cierto? Que el estudiante tome, no sé, a lo mejor si quiere tomar 3 asignaturas optativas allá en el extranjero, que tome una de cada de estas áreas, ¿no es cierto? Claro. Es posible. Pero eso lo van a hacer antes. Un poco como lo hacen, hoy, cuando el alumno tiene que completar esta propuesta de plan de estudio que le hemos llamado, ahora le pusimos propuesta de carga académica, también la solicitó un poco la DPD, que decía que el plan de estudio es otra cosa, ¿cierto? El plan de estudio completo. Claro, sí, pues el plan de estudio de claro, entonces le cambiamos el nombre, le pusimos propuesta de carga académica. Entonces, el alumno va a presentarle a usted una carga académica de las asignaturas que desea cursar en el extranjero y que le sean convalidadas acá. Y claro, si el alumno inscribe todo de una misma área, bueno, usted le podrá solicitar y hacer las explicaciones argumentarle por qué le están solicitando modificarlo. Pero se va a hacer antes. Entonces, lo importante acá, el cambio fundamental es que el alumno sabe que lo que se le autorizó a cursar en el extranjero, al regreso se lo van a convalidar en la medida que le haya aprobado la asignatura. Ya. ¿Y si ocurre que, por ejemplo, él llega allá y el curso se cancela, una vez que lo haya autorizado se cancela, ¿se puede modificar Se puede modificar la carga? Se puede modificar la carga en ese momento. Ahora, y esa modificación debe quedar anexada al convenio, porque esta carga académica que va a tomar el alumno en el extranjero va a quedar consignada en el convenio que firma o que suscribe el alumno con la universidad. Y se pueden anexar cambios en el momento en que el alumno registre su asignatura. Ahora, eso no siempre es posible por los tiempos, ¿no es cierto? A veces la posibilidad de cambio y retiro en la universidad de destino puede ser 1 o 2 días, y en enviar la información para acá, que se pueda revisar y responderle, no siempre somos capaces de hacerlo oportunamente. Especialmente en el periodo de nuestro primer semestre. Los estudiantes se van de intercambio desde el 15 de enero en adelante, entonces pues estamos en el periodo de receso y probablemente no siempre va a ser sencillo hacerlo. Entonces, la recomendación que nosotros hemos dado es que los alumnos puedan consignar en su propuesta de carga académica más asignaturas de las que realmente va a inscribir, de manera tal que pueda tener ahí algunas reservas en caso de que algún curso no se dicte y que tenga un tope horario. Pero así y todo, el alumno luego va a tener la posibilidad, si es que llegado allá, no sé, por algún motivo no puede tomar las asignaturas que él tenía o que ella tenía planificadas, el alumno va a poder inscribir asignaturas que no estén registradas en el convenio y luego va a poder hacer reconocimiento de créditos optativos o de formación fundamental. El riesgo sería que en esa instancia el alumno tomara un optativo que no le sirva. Pero es que el reconocimiento de crédito no establece esta equivalencia al 75%. No me refería al 75%, me refería al área. Al área. Bueno, ahí la orientación de la unidad académica es decirle, mira, si tú no puedes tomar de esta área y quieres tomar allá, te ves la necesidad de tú elegir una asignatura, procura elegir una asignatura que sea
de la misma área. No. Oye, y eso se podría, no estoy metiéndome en realidad donde no me corresponda, perdón, pero solo como generando ideas, que generar como una especie de observación en el convenio, donde se queden consignadas estas particularidades que puede tener un plan de estudio, por ejemplo, que se le diga, claro, el alumno inscribe varias cosas, se recuerda al alumno que debe inscribir unas máximo tantas de esta área y tanto de esta otra área. No lo sé, yo creo que tenemos que trabajar en este periodo, estamos preparando un borrador del convenio que va a tener que suscribir el alumno para enviarlo luego a la prosecretaría y que ellos lo visen. Pero no sé si eso va a ser posible, toda vez que toda vez que lo que rige acá es más bien la normativa en cuanto al reconocimiento de estudio. Claro. Colocar esas observaciones, no sé si bueno, en realidad me estoy metiendo donde necesito, donde me corresponde. Sí. Seguramente Pamela Wilson te va a contactar por las dudas, digamos. Ahí me escribió ayer Lorena y me dijo que habían tenido una reunión para conversar sobre esto mismo. Pero yo creo que es importante el rol que cumple la unidad académica en orientar al alumno respecto de qué hacer en caso que llegado el momento se vea la necesidad de él decidir qué asignatura inscribir para luego hacer un reconocimiento de crédito. Que me parece que es una buena opción hoy día, porque claro, a veces los estudiantes llegan allá, se ven la necesidad de cambiar algo y no siempre cumplían con este requisito del 75%, porque ahí no requiere el requisito del 75%, lo que establece el reglamento es que la unidad académica analizará el mérito de las actividades académicas aprobadas en el extranjero. Entonces, totalmente, eso corresponde, en el fondo, si en el fondo lo que tenés que asegurar, básicamente, y no sé por qué no sé si está explícito así, es que tribute al perfil de egreso. En el fondo, si eso es lo importante de la asignatura. Yo creo que en el fondo, cuando dicen evaluar el mérito académico o el mérito de la actividad académica, yo creo que es bastante laxo para que la unidad académica pueda ¿cierto? Ver si es que eso es compatible con el perfil de egreso. Claro, porque lo otro incluso es como, es para que ir a hacer afuera una asignatura que es igual a lo que nosotros le podemos dictar acá. Si la gracia es, a lo mejor, por ejemplo, nosotros incentivamos a los alumnos a tomar cursos de energía, de sostenibilidad, que a lo mejor nosotros no te lo podemos dictar y que son importantes en la ingeniería industrial. Entonces, es súper bueno que se pueda... Yo creo que eso es un aporte importante. Ahora, el reglamento establece ciertas condiciones que yo creo que van a ser un poquito flexibles, sobre todo en los optativos, porque dice que el reconocimiento de crédito será solo en casos de fuerza mayor que deban ser debidamente justificados. O sea, un alumno no puede ir a hacer reconocimiento de crédito previo al intercambio. O sea, no puede decir, mira, yo quiero hacer esta asignatura ya y hacer como un reconocimiento de crédito, ¿no? porque es posterior. Ese es el único caso que es posterior. Ahora, con estos cursos tópicos de formación internacional que tienen varias unidades académicas, se permite, ¿no es cierto?, convalidar cualquier curso que cumpla o que aporte al perfil de egreso del estudiante. Así es que yo creo que eso aporta bastante. Ahora, con los cursos de formación fundamental yo creo que es un poco más complejo, porque los cursos de formación fundamental luego tienen que ir a revisión del consejo del programa de cursos de formación fundamental. Y eso sesiona una vez al semestre, y por lo tanto el proceso de reconocimiento de esos créditos va a ser más lento que el de los optativos, porque el optativo, una vez que el estudiante llega y eleva la solicitud, se lo enviamos a la unidad académica. Y ahí la unidad académica se podrá demorar más o menos, pero uno lo puede de alguna forma apurar un poco. Claro. Pero si el consejo sesiona una vez al semestre, ahí es más difícil pedirles que se reúnan de manera extraordinaria. Claro. Sí, tienes razón. Sí. Y... A menos que las junten todas. Después, cuando en el periodo que se cierran las postulaciones, sesiona el comité y dice, mira, existen todas estas asignaturas que se estarían postulando afuera como formación fundamental y que emiten una resolución ahí. Es que la convalidación es posterior al intercambio. El reconocimiento de crédito es posterior. O sea, cuando el alumno regresa para aquellas asignaturas que no están consignadas en el convenio. Y que el alumno, claro, en este caso que el alumno llegó allá y por algún motivo
no sé, mira, un caso recurrente, o que tiene cierta recurrencia, alumnos que se van durante su último semestre de carrera a tomar 2 asignaturas optativas que dejaron para irse de intercambio, o una optativa para irse de intercambio y aprovechar también un poco de turistear. Pero llegaron ya, inscribieron la asignatura que necesitaba y además escribieron 2, así de uno de alemán, si es que estaba en Alemania, para aprender un poco de alemán, y inscribieron otro más de literatura alemana, no sé, por inventar algo. Y estando en mitad de semestre se dan cuenta que les falta 2 créditos de formación fundamental. Y entonces, hoy día, ¿cuál es el problema de ese alumno? Ese alumno, cuando regrese acá, se va a tener que matricular un semestre extra para poder cumplir con los requisitos de formación fundamental. Ahora, ese alumno que estando en el extranjero se da cuenta que le falta eso, al regreso va a poder decir, mira, yo tomé un curso de alemán o de literatura alemana, ya, por favor, reconózcamelo como formación fundamental. Ahora, bueno, por supuesto, de esto queda excluido ética y antropología cristiana, ¿cierto? Eso, sí. Yo me acordé de una situación que tuve. Un alumno llegó al examen a entregar la memoria y todo, ¿ya? Y él le tocó un cambio cuando el cambio de las siglas de cultura religiosa CRL 100 a ICR 010, ¿ya? Él había hecho la CRL 100, ¿ya? Y ahí hubo el cambio de sigla, y en vez de tomar la ICR 020, tomó la ICR 010, que era el equivalente a la CRL 100. Entonces, nadie se dio cuenta de esto porque llegamos al final, y era con un socio desde el plan antiguo, iban a dar los exámenes de título, habían presentado su memoria, se revisan los antecedentes, le faltan 2 créditos de formación fundamental, no tiene el ICR 020. Se tuvo que quedar un semestre más. No hubo forma de resolverlo, ¿eh? Tratábamos ahí con ciencias religiosas para ver si había alguna posibilidad, realmente no hubo, y se tuvo que quedar un semestre más para hacer solo esa asignatura, y el socio no se pudo titular hasta que su socio terminara y pudieran presentar el examen. Eso sí que son socios. Sí, no, ha pasado. A mí me pasó el semestre, el 2020-01, una alumna de agronomía se fue de intercambio, y cuando estaba terminando el intercambio nos preguntó si es que podíamos convalidarle una formación fundamental. Y claro, la respuesta fue negativa. Preguntó en su unidad académica, la unidad académica nos preguntó a nosotros, y claro, la pobre chiquilla se tuvo que matricular un semestre más, pero no podíamos hacer nada. Así que, sí, eso. Y yo, en las reuniones que tengo con los alumnos, les hacía ver eso: revisen bien sus cursos de formación fundamental, porque eso no lo van a poder convalidar. Ahora, afortunadamente, sí lo van a poder hacer en la medida en que hayan tenido asignatura extra, y lo van a poder reconocer como crédito. Lo importante es que se vayan con la antropología y con el... Claro. Sí, deberían ponerlo como requisito para salir, ¿eh? Para que después no encontrarse con sorpresa. Sí, podría ser. Bueno, en los programas de doble título tú sabes que es requisito tener todo eso aprobado, ¿no es cierto? Tener la licenciatura, y la licenciatura usualmente conlleva tener aprobado todos los créditos, los 10 créditos de formación fundamental. Porque también hay un caso por ahí de un alumno que se fue sin tener todos los créditos de formación fundamental aprobados, y se fue a un programa de doble título. Y terminó el programa, y cuando regresó no lo dejaban titularse por lo mismo. Claro. Y ahí el problema es que el alumno había comenzado un programa sin cumplir los requisitos. Por lo tanto, Contraloría tampoco lo reconocía lo que había hecho en el extranjero. Fue un caso bien complejo. Yo todavía no estaba a cargo del programa de movilidad, y no sé cómo lo habrán resuelto, pero finalmente lo resolvieron. Pero sí, hay que ser bien cuidadoso en cautelar que en esos casos en particular se cumplan los requisitos que establece el convenio, porque si no, los requisitos son requisitos, o sea, se deben cumplir antes de comenzar una actividad. O sea, no es que el alumno estando allá lo puede complementar, no. Usted antes de comenzar su actividad yo le digo a los alumnos, usted va al banco a pedir un crédito, el banco le dice, mire, usted tiene que tener esta liquidez. No, que voy a montar un negocio y con eso voy a generar la liquidez. Voy a decir que no. Así que... Ya, pues muchas gracias,
Sergio, sí, Es qué bueno que importante. están haciendo estos cambios, ¿ah? Porque van a agilizar bastante el proceso. Sí, esperamos que sí. Pues hay toda una implementación que nos va a demandar harto trabajo a nosotros y especialmente a la unidad académica, pero en la medida en que vayamos alimentando este registro histórico, yo creo que va a ser Claro, un progreso importante y una ayuda para todos los que interactuamos en este proceso. así es. Ya, pues Sergio, Ya ahí pues, Franco, te cuento cuando si tengo más dudas respecto del diseño de esto o si no te contacto ya con avance. ya, pues, perfecto. Muchas gracias. Listo. Que tenga buen día. Gracias a ti. Nos vemos Chao. igualmente. Chao. Ya, Franco, Claudinho. eso. Ahí Ya, terminó el chico ya. ya. Ok. Le fue súper bien, obvio. Tiene, no sé si tiene un 7, pero tiene como un 6. Tiene un 6, no, un 6, un 5-8. Ah, no, tampoco es tan bueno. ¿Y cómo le fue el resto? Promedio 5-1, Ah, está bien, pues. 5-1, Le fue bien. 5. ¿Quién era la niña que estaba llorando? La La Montserrat Flores. Pucha, que hay Ansiosa hartos ella. con M. Montserrat Aravena. Flores. Morín, no. Montserrat Flores. Flores. 5-2. Ya. No, si no está peludo. Es que lo dejé balanceado. Y al final hice 2 nomás preguntas. Las otras Ah, 3 son recicladas, entonces no podían ser difíciles. De ya. hecho, justo una de las 2 que hice fue la de puntaje más bajo, 5,4 de 12. Fue Ya. el puntaje promedio. Y ese era el con Not Exist. Yo sabía que iba a quedar peludo. Pero la otra que hice, que era con Group By, como la simplifiqué, pues no tenía Javi, no tenía nada en el where, nada, así, era un Group By y rasca. Claro, 9,5 de 12 fue el promedio. De hecho, fue la segunda pregunta mejor respondida. Ya. Así que eso. Ya, pues, Claudinho. Gracias. Ok. Así que Nos si no pasa vemos. nada, más tarde lo levanto. Ya. Entonces, el lunes no hay clase, ¿no? No hay clase. O sea, aparentemente no, ¿ah? Aparentemente no hay clase, pero no sé si decía que faltaba el veto presidencial, pero no sé. Hay que estar atento, pero parece que no hay El clase. tema de la fecha, no, ya, ok, ya es que una clase menos, ya ahí voy a ver qué onda. Pero en todo caso vamos bien, así que no importa. Ya. Ok, Ok. ya pues, Nos que estés vemos. súper. Tú Chau, también. chau. Chao.